vamos a continuar con nuestro estudio, la Biblia cronológica, y estamos en el libro de Éxodo. Y bueno, déjenme continuar porque no hemos terminado nuestra introducción. La semana pasada empezamos apenas a ver la introducción, así es que hay bastante que ver, pero vamos solamente a tomar lo que consideraríamos lo mejor. De 1000 cosas que pudiéramos platicar y contemplar acerca de este libro, pues obviamente vamos a tomar solamente lo más esencial. Y bueno, obviamente el libro de Éxodo es el segundo libro en nuestra Biblia, ¿verdad? La Biblia que leemos, la Biblia que tenemos en casa, en papel o en un celular, ese es el segundo libro que menciona. Ahora, también es el segundo libro en lo que se conoce como la Torá, que es el Pentateuco o los 5 libros de las leyes. Lo que es la Torá está incluida dentro de lo que es la Biblia judía, conocida como el Tanaj, que es la Biblia hebrea, ¿ok? Ahorita les voy a decir por qué menciono esto. Pero también es el segundo libro, no solamente es el que les acabo de mencionar, sino también de lo que es el Talmud. ¿El Talmud qué es? El Talmud le llaman así a la Biblia oral, a la Biblia, a las escrituras, al conocimiento de la palabra, que se empezó a transmitir de manera oral, de los padres a los hijos, a los familiares, etc. Y bueno, hasta que llegó el momento en que empezaron a registrar estos. Entonces ustedes pueden encontrar estas diferentes Biblias que en sus primeros libros, en los libros del Antiguo Testamento, tienen mucha similitud con nuestra Biblia, con la Biblia cristiana, y eso sería para nosotros el compendio del Antiguo Testamento. Ahora, les estoy mencionando esto acerca del Tanaj, del Talmud, etc., porque cuando leemos estos libros encontramos los diálogos, pero de una manera un poco diferente. En algunos están más explícitos, más extensos. En algunos aparecen algunos nombres que en la Biblia cristiana no aparecen. Entonces es muy probable que lleguemos a hacer 1, 2, 3 referencias, ya sea del Talmud o del Tanaj, que aunque no es nuestro libro, no es nuestra Biblia, pero obviamente va dentro del compendio de lo que abarca también el Antiguo Testamento. Entonces yo quiero que estén conscientes de eso, porque de repente lo vamos a hacer. Entonces ustedes van a decir, bueno, no lo veo, aquí no dice nada. Lo que pasa es que lo tomamos de ese lado, ¿verdad? Ahora, nosotros no tenemos como libros establecidos ni el Talmud ni el Tanaj. ¿Por qué? Porque hay algunas diferencias doctrinales. Para empezar, el Talmud, como les menciono, que es la Biblia oral, hablada, aunque ya está escrita, ¿verdad? Pero esos temas, esos diálogos que tenían los rabinos, ¿verdad? Esos puntos de vista que ellos tenían, algunos de ellos lamentablemente afectaban lo que era la doctrina. ¿Recuerdan cuando Jesús, molesto en una ocasión con los fariseos, les dijo, ustedes son fariseos falsos, hipócritas? Y les empezó a decir de todo. Y les dijo, ustedes están mal porque con sus tradiciones, ¿recuerdan? Con sus tradiciones, ¿qué hacen? Invalidan la ley de Dios. Ese era el problema que vamos a encontrar en el Talmud. Son tradiciones, sí es la historia oral, es la historia de Moisés, de muchos de ellos, de prácticamente todos los personajes de la Biblia, pero dentro de sus diálogos lamentablemente se podía filtrar una tradición o un concepto que no era muy apropiado. Por eso nosotros no lo consideramos como parte de las Sagradas Escrituras. Tenemos una Biblia, ha sido comparada con la Biblia hebrea, ha sido comparada con los antiguos, con los escritos antiguos, y pues gracias a Dios estamos muy bien, ¿verdad? Con eso. Ok, ahora estamos viendo el libro de Éxodo. Una cosa más, porque ustedes de repente puede que lleguen a mirar estas Biblias, el Tanaj o el Talmud. Estas Biblias o escritos o escrituras mantienen en algunos de ellos los títulos diferentes. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia cristiana? Génesis, muy bien dicho. El segundo libro de la Biblia cristiana, ¿cuál es? Éxodo. En la Biblia hebrea no es Éxodo. En la Biblia hebrea, creo que se llama Shamán, algo así, no recuerdo, yo no me voy a meter en esos rollos del hebreo. Pero lo que pasa es de que ellos normalmente tomaban
del primer texto, vamos a decir, del primer capítulo y el primer versículo, lo escrito allí, ellos tomaban una palabra y así es como nombraban el libro. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros le llamamos Génesis. Génesis viene de una palabra griega, ¿ok? Pero ellos obviamente no tenían el griego. Ellos creo que le llaman Beruit, algo así. Entonces, esa palabra significa principio. ¿Recuerda a alguien Génesis capítulo 1, versículo 1? ¿Cómo dice? En el principio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tomaron de ahí, del primer capítulo, el primer versículo, y así es como nombran todo el libro. En el caso del Éxodo no se llama igual. Se llama, como les digo, Shaman o algo así. ¿Quién sabe qué nombre tiene? Que significa nombres, los nombres. Y esto es porque Éxodo capítulo 1, versículo 1, ya lo leímos, decía, estos son los nombres de los hijos de Jacob que entraron a Egipto. Entonces de ahí lo toman. Les doy esta referencia porque más adelante vamos a estar utilizando un poquito, pero solamente como referencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, eso es importante también porque, bueno, no solamente en la Biblia cristiana tenemos el relato del Éxodo, lo tenemos también en la Biblia hebrea, pero óiganlo bien, hay otra fe, hay otra religión que también nos da información al respecto. Lo vamos a ver un momento más. Pero ¿por qué importa el Éxodo? ¿Por qué es importante para nosotros estudiar el Éxodo? ¿Por qué venir cada miércoles y sentarnos a escuchar de un libro que hace más de 3000 años se escribió y todo ese rollo? ¿Por qué? Bueno, hermanos, es muy importante porque sin el Éxodo, número uno, no habría judaísmo. Y sin el Éxodo, número dos, no habría cristianismo. Porque si no existiera el Éxodo, tanto Cristo como Dios serían falsos. ¿Por qué? Porque Cristo utilizó fragmentos del Éxodo, citó a Moisés y también, y prepárame mi amor, por favor, Juan capítulo 5, versículo 46 y 47. Acuérdate, ponemos la S. Juan y continuamos sin el espacio. Bien, Jesús citó el Éxodo, Jesús citó a Moisés, Jesús citó las Escrituras. Si el Éxodo no hubiera existido, es que hay muchos que argumentan que Éxodo no existió. Entonces, pues, Cristo sería un falso profeta, sería un falso Mesías. ¿Ok? El otro aspecto, porque también es importante, es porque Dios habló de un Éxodo. Y si el Éxodo no existiera, pues entonces también nuestro Dios sería un Dios falso. Tenemos Juan 5, 46 y 47. Léalo conmigo y dice así, vamos a ponerlo también ahí en la pantalla. Dice, porque si creyereis a Moisés, ¿me pones el gráfico en la pantalla? Ok, permítanme un momentito. No. Bien, ya lo arreglamos ahí. Nada más dame el capítulo correcto, es Juan capítulo 5. Solamente bórrame los números, ponle el 5 y de ahí 46 y 47. ¿Lo tenemos? No. Ya merito. Falta menos que al principio. Ok. Ahora sí, mire lo que dice la Escritura. Dice así, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí. Es Jesús hablando. Y dice, porque de mí escribió él. ¿Quién? Moisés. Versículo 47. Pero si no creen a sus, ¿qué, iglesia? Dígalo fuerte, ¿a sus qué? Escritos, ¿cómo creerían en mis palabras? Jesús citó dos cosas importantes allí. Ahora sí, vengan conmigo. Él citó, número uno, a Moisés y también citó a sus escritos. Citó a sus palabras y citó a los escritos. ¿Cuáles son los escritos de Moisés? Ahí ya ellos lo tenían bien entendido, que era desde Génesis hasta Deuteronomio, que eso había sido escrito. Así es que por eso les digo, es muy importante el Éxodo, porque sin el Éxodo Dios sería un falso al decirle a Abraham que, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Principalmente esto, que entraría a Egipto una familia. ¿Qué es lo que va a entrar?
una familia, pero óiganlo bien, pero esta familia saldría como una nación. Y esto nos lo comprueba el Éxodo. Entonces Dios cumplió la palabra que había dado a Abraham. Prepárame, mi amor, Éxodo capítulo 1, y ahorita vamos a trabajar. Bien, vamos a repasar lo que vimos la semana pasada, solamente en algunos textos para que podamos tener la entrada a lo siguiente. ¿Están listos, iglesia? Muy bien, ¿tienen con qué escribir? Espero yo que sí, porque esto va a ser muy bueno. Vamos al versículo 1. Versículo 1 de Éxodo capítulo 1. Y como les mencionaba, ahí van a ver la palabra nombres. Dice, estos son los que, los nombres. De ahí es que la Biblia hebrea tiene otro título en este libro. Bien, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. ¿Cómo entraron? Como familia. ¿Me siguen? Muy bien, ven conmigo al versículo 6, por favor. Vamos al versículo 6. Dice así la escritura. Y murió José y también todos sus hermanos y toda aquella generación. Entonces, en el versículo 1 encontramos que entró una familia. Ahora acabamos de ver que toda esta familia murió. Murieron todos, José, sus hermanos, su papá, hasta las esposas de sus hermanos. Vengan conmigo ahora al versículo 8. ¿Ok? Versículo 8 dice así. Entre tanto, se levantó, hubo un levantamiento sobre Egipto, un nuevo rey que no conocía a José, y esto fue lo que le va a decir a su pueblo. Ok, número 1, entró una familia. Número 2, esta familia murió. Obviamente tuvieron descendencia. Número 3, se levanta un nuevo rey. Hay un nuevo levantamiento. Y ahora sí, vea conmigo el versículo 9. Estas son las palabras del rey. Pero antes de leerlo, mírenme un momentito aquí. Número 1, ¿quién entró o qué fue lo que entró a Egipto? ¿Una qué? Familia. No lo perdamos de vista. Ahora vean el versículo 9. Dice, he aquí, ¿el qué? El pueblo. Esa familia se convirtió en un pueblo. El pueblo de los hijos de Israel es que mayor y más fuerte que nosotros. ¿Lo leen conmigo una vez más? Vamos a leerlo en 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Miren, no está hablando una persona ignorante. No está hablando el vecino de la cuadra. Está hablando el faraón. Y entiéndase, Faraón tiene un sistema de gobierno impresionante, iglesia. Y dentro de lo que tiene Faraón, tiene perfectamente sabido con lo que cuenta. Él sabe cuántos soldados tiene. Él sabe cuánto dinero hay. Él tiene conocimiento de todas estas cuestiones numéricas. Faraón también tiene conocimiento de cuántos habitantes hay. Y dentro de lo que él sabe cuántos habitantes tienen, él sabe cuántos esclavos hay. Cheque el 9, ahí está el versículo 9. El pueblo de los hijos de Israel, ¿qué pasa con él? Es mayor y más fuerte que nosotros. Sígame aquí un momentito, por favor. A ver cómo lo podemos descifrar, que sea rápido y entendible. Vamos a imaginar que estamos en el año 0, ¿ok? En el momento en que Faraón está diciendo esto, lo vamos a calificar como el año 0. Si ese es el año 0, ¿en qué año salió Israel de Egipto? Primer examen. Digan conmigo en el año 80. Ya me andaba yo yendo con el que dijo eso. ¿De qué edad Moisés se presentó delante de Faraón? Bueno, no lo hemos estudiado todavía. Se presentó de edad de 80 años. Bueno, sí lo vimos la semana pasada. Calificamos la vida de Moisés en 3 aspectos, en 3 áreas. Número 1, los primeros 40 años. ¿Recuerdan? O ustedes tienen el gráfico, ahí se los di. Después pasó otros 40 años en Madián. Entonces cuando regresa, ¿qué edad tiene Moisés? Lo leímos, 80. ¿Ok? No tardó más de un año ese periodo en que saliera el pueblo de Egipto. Entonces,
Si Faraón, cuando dice, este pueblo es mayor que nosotros y es el año 0, ahora sí, yo sé que se van a sacar un 10. ¿En qué año salió el pueblo de Israel? En el año 80, perfecto. En el año 0, en este momento, vamos a poner el texto una vez más, vamos a dejar el texto. En ese año, mis hermanos, Faraón está diciendo que el pueblo hebreo es mayor y más fuerte. ¿Me siguen? Es mayor y más fuerte. En el año 80 dice la escritura que salieron 600,000 hombres. ¿Cuántos? Sin contar mujeres y niños. Por eso se calcula que fue un promedio de 2 millones de personas. Estamos en el año 0. Al año 80 van a haber más de 2 millones. Entonces, vamos a ser generosos. Vamos a pensar que el pueblo en un periodo de 80 años se duplicó. Estoy siendo generoso. Es decir, estoy bajando muchísimo la cifra. Estamos hablando de que habían 1 millón de habitantes más o menos en ese momento en que Faraón está diciendo, este pueblo es más grande. Es decir, son 80 años, a 430 tendríamos que restar eso, pero no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar en 400. En un periodo de 400 años, iglesia, entraron 70 y en ese momento eran más de 1 millón de personas. Por eso es importante lo que está diciendo. Él dice, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Vámonos hasta el versículo 11. Versículo 11 dice así: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, y de estas son las ciudades que menciona, Pitón y Ramsés. Ahora, Ramsés es mencionado anteriormente, de hecho 400 años antes es mencionado, mis hermanos, pero como una tierra, ¿ok? Recuerden, figurativamente estamos poniendo esta declaración de Faraón como el año 0. ¿Por qué el año 0? Porque en ese momento, Jocabed, ¿cómo se llama el papá de Moisés? Ahí tiene el nombre. Jocabed de la mamá. Exactamente. Airam. Jocabed y Airam son una familia de 4 personas. Airam, Jocabed, Miriam o María y Aarón. Pero Jocabed está embarazada. Mientras Faraón está en el trono, en el palacio, consultando con sus principales, con sus gobernantes, la situación que están teniendo, ahí hay una familia olvidada, hasta al último de la esquina, ¿verdad? Son la última casa del pueblo. Y esta familia de 4 van a tener otro bebé. Por eso lo estamos calificando temporalmente como el año 0. ¿De acuerdo? En un periodo de 80 años van a edificar 2 ciudades, iglesia. Pitón y Ramsés. Todavía no estaban edificadas. Existía la tierra. José llama, de hecho, ahí es donde llegan, ahí es donde se establecen. En el área de Ramsés y en la ciudad de Gosén. Pero entonces Faraón los empieza a hostigar, a castigar, a oprimirlos. Y una de las maneras que lo hace es obligándolos a levantar 2 ciudades de almacenaje. Entonces, ahí es donde estamos. Ahora sí, vamos a continuar con los siguientes textos. Vamos a leer del versículo 15 al 22. Ahorita leamos versículo 15 y 16. Lea conmigo. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Una de ellas se llamaba Cifra, significa belleza. Y la otra se llama Fua y significa esplendor. Y esto nos dice mucho, porque nos está mencionando que la mujer egipcia era bonita. La mujer egipcia era delicada, y ahorita lo van a ver. Era más delicada, más bonita que la mujer hebrea. La mujer hebrea era más fuerte,
era más robusta, era más chambeadora, más aguantadora, todo terreno eran. Entonces las mujeres egipcias así como que más flaquitas, así, como las que vemos ahora, ¿no? Tipos Barbies, así, flacas las pobres. Ok, entonces el rey de Egipto llama a estas mujeres y versículo 16 dice lo siguiente: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, si es hija, que entonces viva. Miren, aquí Faraón está estableciendo un sistema de control de natalidad. El gobierno faraónico era muy bueno, hermanos. Tendríamos que meternos en un rollo, pero tenían un sistema de gobierno impresionante, sistema de leyes, sistema de todo el asunto. Ahora, aquí está estableciendo un control de natalidad. No quiere decir que solamente eran 2 parteras. Está llamando a las oficiales. Esto quiere decir que el sistema de control que tenían sobre los hebreos, sobre los esclavos, se basaba, una parte de ello, no solamente era en contabilizar a los esclavos a la hora que llegaban, a ver, pasen lista, fulanito, presente. No, había otro control de conteo de los esclavos, y este era a través de la natalidad. ¿Por qué? Porque las parteras, era casi una ley que cuando iban a tener un niño, tenía que ir una partera egipcia a asistir a la hebrea. ¿Me explico? En otras palabras, podemos deducir que estaban prohibidos los partos clandestinos. Por eso Faraón llama a las oficiales y les dice a estas 2: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, si es mujer, que viva. ¿Ok? Lea conmigo el versículo 17. Dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. 3 palabras que son muy importantes para nosotros en este momento: temor, Dios y preservación. Recuerden que dice la escritura, lo que vamos a leer, que se levantó un nuevo faraón, y este faraón ni conocía a José ni conocía a su Dios. Pero esto no quiere decir que hubieron algunos buenos cristianos, por ponerlo así, entre comillas. No habían cristianos, pero vamos a usar ese título. Habían unos pocos buenos cristianos que sí se atrevían a dar testimonio. Yo quiero que pienses, acabo de decir que había una sobrepoblación hebrea, superaba al egipcio. ¿Cómo era esto? Era muy probable, hermanos, que eran 3-1. Es decir, por cada egipcio, 3 esclavos, más la familia, más los hijos que se quedaron en casa. Supongamos que esta es una casa. Tenemos aquí a nuestro buen egipcio, ¿verdad? Y nosotros 3 somos sus siervos. Él tenía siervos que asistían al campo. ¿Recuerdan? Nos da un buen ejemplo Potifar. Potifar no tenía nada más de esclavo a José, tenía un montón. ¿Sí lo recuerdan? Pero vamos a suponer que acá mi querido Francis es clase media, ¿ok? No es muy acá, muy adinerado. Entonces nada más tiene 3 personas, 3 esclavos. Ok, estos 3 esclavos lo servían, lo atendían, y obviamente eran propiedad de Francis. Entonces este esclavo se casaba con aquella chica. Entonces íbamos a tener un bebé. ¿Qué hacía Francis? Francis llamaba a las parteras para que asistieran al parto. ¿Por qué? Porque para Francis representaba un nuevo ingreso, porque era un niño que tenía un valor y lo podía vender en el mercado. Pero también representaba un nuevo trabajador, un nuevo obrero. ¿Me están entendiendo? Es importante que veamos esto, ¿ok? Bueno, supongamos que de nosotros 3, ¿ok? De Jaime, Alexander, ¿verdad, Raulito? Alexander y yo. Jaime era el que se atrevía a ir con Francis y le decía: Francis, mi Señor, quiero hablarte de mi Dios. Y yo tengo un Dios así, yo tengo un Dios asá. Y nosotros, Alex y yo, pues calladitos, éramos de la secreta, ¿verdad? Como hay algunos el día de hoy. Entonces,
Unos cuantos eran los que compartían acerca de su Dios. Y estas mujeres habían recibido el mensaje antiguo de un José, de un Dios que los salvó, de la historia del Dios de Abraham. Y estas parteras fueron unas de ellas. Por eso tenían temor a Dios, no tenían temor a Ra, no tenían temor a los dioses que tenían, que vamos a verlos. No tenían temor a ellos, tenían temor ¿a quién? A Dios. Eran de las pocas cristianas que quedaban. Y ellas, lo que acabamos de leer, por temor a Dios hicieron una cosa: preservaron la vida de los niños. Es decir, óiganlo bien, iglesia. Es más, vamos al siguiente texto, por favor. Versículos 18 y 19, antes de mencionar esto. Dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué me han hecho esto? Que han preservado la vida de los niños. Y aquí nos van a decir cómo eran las hebreas. Versículo 19. Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son todoterreno, son robustas, fuertes, y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Ok, vamos a volver a armar esto. Faraón está con sus gobernantes, entonces llama a los oficiales, a las oficiales del sector salud, y les dice: cuando los mande llamar cada uno de mis ciudadanos y que les digan: mi esclava va a dar a luz, vengan y asístanla, quiero que ustedes vayan, y cuando la vean que es niño, ustedes van a enseñar la credencial. Mira, es orden de Faraón, ¿cómo dicen? Es una orden ejecutiva, que están tan de moda ahorita. Una orden ejecutiva: si es varón lo voy a matar, así es que no cuentes con él. Entonces Francis le llamaba por teléfono, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban las parteras? A ver, a Cifra, vamos a llamarle a Cifra. Francis le llamaba: oiga, doña Cifra, fíjense que voy a tener un esclavo nuevo, va a nacer, bla, 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 venga por favor. Entonces Cifra venía y omitía al ciudadano la orden que tenía. Lo tenían, daban a luz y no había ningún problema. Faraón se entera de esto y le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué no están haciendo lo que les pedí? Ahora, si ustedes se fijan en el versículo 19, dice: las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Aquí es algo bien impresionante, hermanos. Dos oficiales que tenían temor a Dios fueron suficientes para influenciar a todo su sector de salud. ¿Ustedes creen que habían dos parteras para toda la nación? No, por favor. Entonces se entiende que él llamó a las oficiales, y esas oficiales tenían su grupo de parteras. Ellas influenciaron de tal manera a su equipo de trabajo, que su equipo de trabajo siguieron la regla de ellas, aún a pesar de haber sido la orden de Faraón. ¿Están viendo lo impresionante? Lo importante que es que tú y yo compartamos de Cristo, que la gente sepa que eres un hombre, una mujer de Dios, aunque se rían, aunque se burlen de ti. Por eso yo mencionaba el domingo, yo veía al hijo de Francis ahí jugando con sus carritos y él allá tocando. Qué bueno que está jugando con sus carritos, porque un día va a dejar los carritos y un día Dios lo va a usar, Dios lo va a utilizar, porque Él ve el testimonio de sus padres, porque Él te ve a ti y me ve a mí, porque Él ve hombres y mujeres de Dios sirviendo a Dios, adorando a Dios, viviendo para Dios. Y esto es lo que ellas vieron. A alguien se atrevió a hablarle así a Yafúa o a Cifra, o como se llamen. Alguien se atrevió a hablarle a ellas, y ellas se atrevieron a hablar a todo su equipo de trabajo y decir: no maten a nadie. Esto es impresionante, hermanos. No menospreciemos en compartir la palabra. No digan: no, pues ese está bien chavo, o no, ese está bien drogado, o no, ese está bien greñudo. No importa cómo esté, compártele, porque tú no sabes lo que Dios quiere hacer con él, así como lo hizo con ellas. Vengan conmigo al versículo 20.
Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Ahora, yo no sé si ustedes lo notaron, por eso, mi querida iglesia, ahora que estemos estudiando, leamos con entendimiento, leamos detalladamente, se los voy a pedir, ¿de acuerdo? Esta es la tercera vez en el capítulo 1, iglesia, que menciona esta palabra. Ya van 3 veces que se menciona la multiplicación. Vamos rápidamente, por favor, dame el versículo 7. Mire lo que dice la escritura. Dice, versículo 7 del mismo capítulo 1, Dice, y los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron. Tenemos en el versículo 7 multiplicación, y mira lo que dice, y fueron aumentados y fortalecidos los extremos y se llenó de ellos la tierra. Tenemos multiplicación y tenemos llenura. Ve por favor al versículo 12. En el versículo 12 volvemos a encontrar lo siguiente. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más que multiplicaban y crecían. Aquí tenemos multiplicación y crecimiento. Ve por favor al versículo 20, el que acabamos de leer. En el versículo 20 dice lo siguiente: y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Miren cómo Dios va prosperando. Cuando yo dije la semana pasada que la opresión trae multiplicación, la verdad es que algunos me vieron así como diciendo, como que suena a frase motivacional. Versículo 7, multiplicación y llenura. Versículo 12, multiplicación y crecimiento. Y versículo 20, multiplicación y fortalecimiento. Leamos versículos 21 y 22. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y aquí hay otra cosa bien importante, no podemos dejarla pasar por alto. Hermanos, Dios te va a llamar a hacer trabajos. Te va a dar una encomienda, te va a dar un trabajo. Te va a decir, educa a tus hijos en mi temor. Respeta a tu marido, hónralo, ora por él, créeme por él, créeme por tu mujer. Dios nos va a dar diferentes encomiendas. Y muchas encomiendas, óiganlo bien, van a fracasar. Pero Dios me dijo que lo hiciera. Sí, pero Dios es un fracasado. No, Dios se equivocó. Tampoco. Dios nos va a pedir que hagamos una u otra cosa. Y muchas de ellas, muchas veces van a fracasar. Estas parteras fracasaron. ¿Cuál es la intención de ellas? Salvar a los niños. Y ahorita lo vas a ver. Pero dice que ellas, por haber temido a Dios, Dios las prosperó. ¿Sabes cómo tú no vas a fracasar en educar a tus hijos en el evangelio, aunque se te vayan, aunque hasta de narcos? ¿Sabes cómo es que tú no vas a fracasar en haberle sido fiel a tu esposo, a tu esposa, y que él o ella nunca se corrigieron y nunca aceptaron a Cristo o X lo que sea? ¿Sabes cómo no vas a fracasar? Cuando tú lo haces por temor a Dios y cuando tú lo haces por amor a Dios. Mi esposa y yo educamos a nuestros hijos por temor a Dios y por amor a Dios. Y escúchenme bien, aunque mis hijos se pierdan, nosotros sabemos que lo hicimos por temor a Dios y por amor a Dios. Y Dios se va a encargar de recompensarnos de una o de otra manera. ¿Lo leemos una vez más? Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ve al 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija persevere en la vida. Número 1,
A eso me refiero que fracasó el plan de las parteras. Las parteras trataron de salvar a los niños. No pudieron. Gracias a Dios, Jocabed todavía está embarazada en ese momento. Faraón se dio cuenta, y óiganlo bien, ¿qué hizo Faraón? Hizo algo tremendo, iglesia. Tomó el poder del gobierno, porque recuerden, control de natalidad está en manos del gobierno. Toma el poder del control de natalidad y se lo quita a las parteras y ahora hace un edicto. Ahora Faraón se comunica con Francis y le dice: cuando tus esclavas tengan hijos, tú tienes que aventarlo al río. ¿Quién se iba a encargar de matar a los bebés? En las películas aparecen que los soldados, ¿verdad? No eran los soldados egipcios. Léalo, por favor. Entonces Faraón mandó ¿a quién? A todo su pueblo. Hizo un edicto y les dijo: ustedes echen al río a los hijos de sus esclavas. ¿Ok? Qué impresionante, ¿no? Y aquí es donde va a entrar en conflicto esta situación de la vida de Moisés. Vamos a concluir casi. Estoy a buen tiempo. La próxima semana vamos a ver el siguiente capítulo. Pero ahorita yo quiero que nos quedemos considerando todo esto que estamos viendo. Y yo les expliqué, ahorita vemos la primera parte, por qué es importante el Éxodo. Porque el Éxodo confirma que el Dios que habló con Abraham en el pasado cumplió. Y porque también Cristo en un futuro, hablando de Moisés y hablando de los escritos de Moisés, también fue certero. Pero también tenemos que entender que es muy importante Moisés. ¿Por qué importa Moisés? ¿Por qué es importante este personaje? Bueno, en primer lugar, porque óiganlo bien, Moisés es profeta de las tres principales religiones. Moisés es profeta del judaísmo, Moisés es profeta en el cristianismo y escúchenlo, Moisés es profeta en el islam. Estas tres religiones monoteístas hablan de Moisés, hablan de la historia de Moisés y corroboran de una u otra manera que fue un personaje no ficticio, que fue un personaje real. Estas tres religiones o estas tres fees comparten al mismo profeta. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque qué difícil es compartir o tratar de hablar de la fe con un judío o con un musulmán. Pero cuando tú tomas a Moisés, que eso unifica a los tres, entonces ya hay algo de lo que se puede platicar y llegar a acuerdos. Y quién sabe, tomando esa línea de ahí, podemos continuar. Por eso es importante. Ahora, ¿por qué no adorarlo? Y ahí hay unos gráficos. Yo quiero que me pongas el gráfico de Moisés y Jesús, por favor. Y vamos a ver por qué no adorarlo, a pesar de que fue un hombre tan importante. Porque vamos a ver el comparativo entre Moisés y Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a ver el primero y miren lo que vamos a encontrar. Tanto en Moisés como en Cristo encontramos que hay 400 años de silencio divino. Hubieron 400 años antes de que apareciera Moisés y también hubieron 400 años de silencio divino antes de que viniera Cristo. ¿Ok? Esta es la similitud que encontramos. También Moisés fue amenazado de muerte por Faraón y Cristo también fue amenazado de muerte por Herodes. También en la época de Moisés encontramos unas parteras opositoras a Faraón. Y escucha, iglesia, en la época de Cristo encontramos unos magos de Oriente opositores a Herodes. Encontramos también que Moisés, dice la Escritura, que fue enseñado en sabiduría y en toda ciencia y fue poderoso en palabras y obras. Pero encontramos de Cristo que crecía en sabiduría, crecía en gracia también delante de Dios y delante de los hombres. ¿Dice amén? Ahora, en ambos encontramos lo siguiente, el que sigue, en ambos encontramos que fueron llamados de Egipto.
Dice la escritura en una profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Y no se refiere a Moisés, se refiere a Jesús. En ambos también fueron escogidos y fueron enviados por Dios. En ambos fue considerado cada uno de ellos como profetas de Dios. El judaísmo reconoce que Moisés fue profeta de Dios. El Islam también reconoce que Moisés fue profeta de Dios. Un pequeño sector del judaísmo reconoció un movimiento profético en Jesús, pero después lo desechan por haberse hecho hijo de Dios. El Islam reconoce que Jesús fue un profeta de Dios. En ambos también encontramos que fueron rechazados por los judíos. Tanto Moisés como Jesús van a ser rechazados por el pueblo judío. También ambos hicieron prodigios y también señales. Ahora, lo que vamos a ver ahora, ¿por qué nosotros no seguimos a Moisés? Porque esa es la cuestión del judaísmo, siguen a Moisés. ¿Por qué nosotros seguimos a Cristo y no a Moisés? Por esto. Porque número uno, Cristo es superior a Moisés. Moisés convirtió el río Nilo en sangre. Jesús convirtió el agua en vino. Moisés extendió su vara y abrió el mar. Jesús reprendió las aguas y los vientos y caminó sobre el mar. 40 días estuvo Moisés en el Sinaí hablando con Dios. 40 días Jesús estuvo en el desierto siendo tentado por el diablo. Óiganlo bien, iglesia. Moisés edificó un tabernáculo donde reunirse. Jesús edificó una iglesia donde morar. Él. Eres tú. Ahí deberías de haber dicho amén. Eso. Moisés envió 12 príncipes a espiar a Canaán. Jesús envió 12 apóstoles al mundo a predicar. Por eso es la superioridad de Cristo sobre Moisés. Te voy a dar unos datos más y con esto concluimos. Moisés les bautizó en el mar al cruzar el Mar Rojo. Cristo nos bautizó con su Espíritu Santo. Amén. Iglesia, el rostro de Moisés resplandeció en el Sinaí, pero el rostro de Jesús resplandeció y también su cuerpo se transfiguró. ¿Por qué es mayor? ¿Por qué es superior Cristo a Moisés? Porque Moisés les dio a beber agua de la roca. Pero escucha el privilegio que tenemos tú y yo, mis hermanos. Cristo es el agua viva y nos ha dado a beber de él. Moisés les dio a comer del maná, pero Cristo es superior a Moisés porque Cristo es el pan que descendió del cielo, el cual fue partido por ti y por mí. Cristo es superior a Moisés porque Moisés fue el libertador de Israel, pero Cristo es el libertador del mundo. Moisés les dio a comer la Pascua, pero Cristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado de todos. Moisés, mis hermanos, levantó una serpiente en el desierto. Cristo se levantó a sí mismo en la cruz. Moisés fue mediador de un antiguo pacto, pero Cristo es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Moisés tomó una esposa del mundo y Cristo, mis hermanos, y eso es algo tremendo. Aquí es para que tú y yo cayéramos de rodillas llorando y dándole gracias a Él, porque Cristo tomó a ti, a mí, nos tomó del mundo y nos hizo su esposa. Moisés murió en el monte Nebo, pero Cristo resucitó de entre los muertos. Moisés se sentó a juzgar al pueblo en un día y Cristo se sentará en el gran trono blanco a juzgar a todas las naciones. Por eso adoramos a Cristo. Por eso no buscamos a Moisés. Por eso no servimos a Moisés. No somos moisianos, somos cristianos. Porque todas estas similitudes son la figura de lo que Dios va a hacer en Cristo de una manera superior. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a nuestro Dios.
Padre, gracias por Moisés. Gracias por este hombre que nos va a enseñar muchas cosas con su testimonio. Gracias por haberlo levantado, darle vida y usarlo tremendamente. Pero yo te quiero dar una gratitud muy especial por Jesucristo. Gracias porque lo que Moisés hizo fue tremendo y tú nos lo vas a enseñar en estas próximas semanas. Pero lo que Cristo hizo es único y superior a todos. Aunque estamos viendo Éxodo, vemos a Cristo, vemos la sombra, vemos la figura de Cristo escondida en todo esto. Vemos la obra perfecta de Cristo en lo que va a haber. Y te doy gracias, mi Dios. Y Padre, quiero pedirte que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tus hijos. Y que, mi Dios, podamos reconocer la tremenda obra que vamos a encontrar en la vida de Moisés, pero esa obra increíble y suprema que encontraremos en Cristo. Yo oro por mis hermanos, oro por tu iglesia. Oro, Señor, por los que ven, por los que escuchan. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, les revele la obra tan grande y tan sublime que Cristo va a hacer aquí en el libro del Éxodo. Te pido, Señor, que nos impregnes, mi Dios, que nos des un hambre, una necesidad de buscarte a través de este libro, de conocerte más y también de entender lo que sucede en nuestros días al entender lo que está sucediendo en este Éxodo. Te doy gracias por tu palabra, mi Dios, y te pido que nos lleves con paz, que nos lleves con bendición y que nos lleves con cuidado. Que nuestros hermanos sean guardados y fortalecidos, que sean sanados los que están enfermos, que sean librados, Señor, los que están en conflictos, en dificultades, que sean, Señor, llenos de paz y tranquilidad los que están, Señor, en angustia. Estas cosas las oramos y las pedimos creyéndote a ti, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.